ocasión quisiera traer un tema muy conocido para muchos de nosotros, pero que me ha llamado muchísimo la atención ver que en la actualidad muy pocos o muy pocas vidas estamos viendo reflejos de lo que voy a estar compartiendo. El título es ¿Cómo vivir el Evangelio de Jesús en la vida diaria? Y usted se preguntará, si habiendo tantos temas bonitos de la Navidad y de tantas cosas que podemos hablar acerca de Jesucristo, ¿por qué este tema? Y es porque a lo largo de muchos años hemos visto y hemos escuchado muchas prédicas acerca del Evangelio, pero lo que acontece o lo que sucede en realidad, que poco se ha visto reflejado ese Evangelio en la vida de los cristianos del día de hoy. Es penoso, pero gente que mucho sabe y mucho conoce de la palabra de Dios, que se sabe versículos y versículos mucho más que yo, porque es verdad que yo no me sé mucho, poco, pero hay gente que en verdad conoce muchísimo del Evangelio y de la palabra de Dios, pero cuán poco podemos ver en la vida de esa persona ese poder transformador de la palabra de Dios a través de su vida. Porque recuerde que el Evangelio no es simplemente la predicación vacía de la palabra, tiene que ir respaldada con el poder transformador de su vida. Por eso es que tanto se hace hincapié en que llevemos un testimonio en nuestra vida, que nuestra vida refleje el amor de Cristo y los cambios que deben verse a través de nosotros. Quisiera comenzar con un versículo que está en Mateo, capítulo 23, versos del 3 al 4. Mateo, capítulo 23, versos del 3 al 4. En esta palabra, ya mismo lo leemos, en esta palabra Dios habla de algo muy puntual. Jesucristo les está diciendo a los discípulos de ese entonces acerca de un grupo que son judíos, que le llamaban los fariseos, los cuales conocían muy bien todo lo que decía la ley de Moisés en esos tiempos. Y aparte de que la conocían, obligaban prácticamente o ponían cargas a las personas para que sea cumplida a cabalidad. Este grupo de los fariseos salió de ese exilio que fueron llevados a Babilonia muchos años y que pasaron muchas penalidades a través de un juicio que Dios emitió sobre el pueblo de Israel por el pecado que había cometido. De ahí salió este grupo de judíos, los cuales procuraron llevar una vida de ejemplo y de conocimiento óptimo de la ley de Dios y hacer que la gente la cumpla a cabalidad, aparentemente. Pero se olvidaron de algo muy importante en el tema de la ley de Dios, que Dios no solamente quiere una vida externa, de que uno aparenta hacer algo, pero que interiormente no se ve en la vida de una persona. Más o menos como los políticos, que pueden pararse en un estadio, pueden pararse en una tarima, pueden pararse donde usted los ponga, y ellos le pueden decir que si usted lo elige a esa persona como su candidato, él va a cambiar la situación de un país, él va a hacer esto por el país, él va a crear empleos en el país, él va a solucionar la pobreza del país. Pero muchas veces ya cuando es de llevarla a la práctica, esa persona no vive lo que está queriendo demostrar solamente para captar votos. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar? Muchísimas gracias. Mateo 23, versos 3 y 4. Wow. Esto lo declara Jesucristo a sus discípulos, hablando acerca de este grupo llamado los fariseos y los escribas. Y le dice algo muy positivo inicialmente en el verso. Le dice, a esto, dice, deben obedecerlos y hacer lo que les digan, dice. Pero no hagan lo que ellos hacen.
Una persona puede declarar cosas bonitas desde un altar, o puede un cristiano hablar cosas muy bonitas de la palabra de Dios que son ciertas, pero su conducta no va de acuerdo a lo que él está predicando. Es triste, pero es muy real en nuestros tiempos. Y en ese tiempo también, en la vida de los fariseos, Dios les recomienda: escuchen, obedézcanos, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dice que ponen cargas pesadas sobre el pueblo que ni siquiera ellos lo quieren llevar. Y la verdad, este tema, como ustedes verán en la palabra de Dios, no es nuevo. El tema del Evangelio no es algo nuevo que recién estamos viendo. Es un tema que tiene muchísimo tiempo. Pero hago referencia a este grupo y a otro grupo que ya voy a mencionar, porque vemos que podemos ser cristianos, que podemos llevar una vida aparentemente cristiana, podemos saber mucho de la palabra de Dios, pero cuán importante es que se vea en nosotros, en nuestra vida, que esa palabra que tanto predicamos, que tanto conocemos, sea una vivencia en cada una de nuestras vidas. Voy a hablar acerca de los Corintios, la iglesia de los Corintios. Para eso quisiera que me acompañen a Primera de Corintios 5, versos 1 y 2. Esta era una iglesia que conocía aparentemente mucho del Evangelio. Era gente ya cristiana, era gente que ya sabía de la palabra de Dios, pero habían permitido dentro de su iglesia ciertas cosas que no estaban acorde con la palabra del Señor. Primera de Corintios 5, versos del 1 al 2. Si alguien lo lee, me ayuda, por favor. Pablo les llama la atención fuertemente a la iglesia de los Corintios, una iglesia cristiana que conocía la palabra de nuestro buen Dios, pero que habían tolerado cierto tipo de pecado, de inmoralidad sexual, y dice, y ya es de dominio público, o sea, no solamente es un caso interno, sino que ya la gente del pueblo ya conocía que estaba sucediendo eso dentro de esa iglesia. Es penoso, pero pasa. Es penoso, aunque no debería pasar, sucede que muchas veces ligeramos la palabra, y por el hecho de que el hermano que está en una situación de pecado, esa persona tal vez es un buen colaborador, o es un buen ayudador, o es amigo del pastor, o es amigo de un buen líder, entonces simplemente nosotros decimos, ¿sabes qué? Hay que orar por el hermano, sí, la verdad, no, sí tiene problemitas y se desfalda, pero él es un buen siervo, el Señor lo va a cambiar y lo va a transformar. Pero ¿cuánto puede contaminar la vida de una persona que está en pecado y que es de conocimiento de la iglesia, y aún así permitir que esa persona siga asistiendo y siga siendo un miembro de esa iglesia? En ese mismo capítulo de 1 Corintios 5, en el verso 11, Pablo recomienda: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún ni comáis. Algo importante de eso es que dice que llamándose cristiano, o sea, llamándose hermano, viva una vida visible de desobediencia delante de Dios, y usted tranquilo, no pasa nada, que el hermano es así, anda conmigo en la calle y ve a una mujer y se le no, tranquilo, no, él es así. No, dice, con el tal ni aún comáis. Recuerden que Jesucristo en esta tierra, Él prefería comer con prostitutas, con recaudadores de impuestos y con todo lo que para la gente de afuera se veía mal. Y Él que dijo: yo he venido por los enfermos y no por los sanos. Pero no es lo mismo que el que llamándose ya convertido al Señor, viva de la manera como
antes vivía y que yo seguir aplaudiendo y siendo parte de esa situación en su vida. Sabiendo que es un borracho el día sábado y que el día domingo va con los ojitos rojos a la iglesia y yo le digo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ya chévere, no pasa nada. No, la palabra del Señor es bien radical, que el Evangelio no es simplemente palabras, sino la transformación de una vida. Esta iglesia parece que no se estaba percatando cuán incoherente era delante de Dios su conducta como iglesia, como hijo de Dios, tanto así que permitían y solapaban esta conducta de ciertos hermanos. Por eso es que hoy vamos a tocar 3 puntos acerca de este tema que nos van a esclarecer un poco de cómo vivir una vida del Evangelio mejor. El primer punto es entender plenamente el Evangelio. El segundo es de cómo se vive una vida transformada por el Evangelio. Y el tercero, cómo enfrentar y conquistar retos específicos al vivir el Evangelio en la vida de negocios. Entender plenamente el Evangelio es el primer punto. Y yo no estoy asumiendo que todos los que conocemos, que estamos acá, conocemos acerca de lo que es el Evangelio. Y más aún acerca de las personas que nos están viendo por redes sociales, las cuales puede ser que usted esté escuchando y nunca haya escuchado del Evangelio, o haya visto tristemente malos testimonios, los cuales nos estorban muchas veces para poder acercarnos de la manera correcta delante de Dios. Pero pensando en esto, usted me hizo varias preguntas, y una de ellas que si es posible que a pesar de 20 siglos de predicación, más de 2000 años de predicación del Evangelio, y aún así tenemos problemas aún para comprender y para vivir vidas de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Es posible que las generaciones anteriores, como la iglesia primitiva y como estos hombres que tuvieron y fueron de ejemplo en aquellos tiempos, es posible que ellos, no teniendo las mismas posibilidades de las cuales usted y yo gozamos el día de hoy, tenemos el internet al alcance de un clic, tenemos información suficiente, tenemos predicadores para elegir en las redes sociales, tenemos la Biblia en todas las versiones sin comprar ninguna de ellas, porque podemos descargarla y tenerla en nuestro celular. Y aún así se nos puede hacer tan difícil entender lo que en verdad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que por favor vayamos a Hechos, capítulo 4, verso 32. Hechos, capítulo 4, verso 32. Yo lo voy a leer. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Quién les enseñó a la iglesia primitiva? ¿Quién les dio esa cátedra y quién les dio esa enseñanza para llevar una vida y que puedan declarar la palabra de Dios? Dice que eran de un corazón y un alma. No eran personas tal vez muy doctas en el conocimiento, no era un Pablo, no era un Jesucristo, porque usted puede decir, bueno, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, Pablo fue al tercer cielo. No, eran gente común, pero habían creído, pero se experimentaba un cambio real en la vida de aquellos cristianos. No teniendo al alcance tanta tecnología y tanta información como usted y yo podemos tener. Yo creo que la diferencia netamente es que habían creído de la manera correcta. Habían entendido que el Evangelio era la obra de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y el Evangelio de Dios es y para la redención del hombre. Ese es el propósito del Evangelio, que la centralidad de la cruz y la centralidad de la resurrección era parte de sus vidas.
habían tenido claro que Jesucristo vino a cambiar su manera de vivir y a transformarles su vida para enseñarles algo diferente que el pueblo judío, que la religión, que la ley les había enseñado por muchos años. Esta iglesia lo entendió de manera tan sorprendente para algunos el día de hoy, que podemos entender de que esta iglesia entendió que el amor que motivó a Jesucristo para ir a esa cruz fue lo que hizo que ellos pudieran acceder al poder transformador del Evangelio. Tristemente, en la actualidad, la iglesia ha caído en estrategias de hombres y muchas veces eso nos está desenfocando de lo que significa cómo vivir el Evangelio correctamente. Una de ellas es la guerra espiritual. Y usted me dirá, la guerra espiritual es bíblica, hermano. Tenemos que hacer guerra espiritual. Y es verdad. Pero hay muchas iglesias, hay muchos lugares donde le dan un mayor énfasis a la guerra espiritual que a la predicación del Evangelio. Muchas iglesias se habla más de echar fuera demonios y mucho más de Satanás y de cómo hacer, y que aquí siento un demonio y hay que echarlo fuera, hermano, levanten sus manos y vamos ahorita a echarlo fuera. Y hasta cierto punto usted dirá, no creo, pero sí he escuchado muchas veces que la gente sale asustada de las iglesias. Personas que tal vez por primera vez van a una iglesia y se encuentran con ese tipo de cosas. Tal vez nosotros como cristianos, ya de años, usted dirá, bueno, es respetable ciertas cosas y ciertas dogmas de ciertas iglesias. Pero lo principal que una iglesia debe estar constantemente y centrada es netamente en Jesucristo. Otro punto que está haciendo mucho énfasis en muchas iglesias del mundo es netamente cuando se habla del Evangelio de la prosperidad. Yo creo que Dios me puede prosperar y que el deseo del corazón de Dios es prosperarme. Pero ¿qué pasa cuando ya condicionamos a un dar, un valor, un dinero, una ofrenda y decirle, bueno, yo te doy 100 porque yo quiero que me des 1000? O yo voy a sembrar porque yo sé que hay un principio en la palabra de Dios que dice que el que siembra va a cosechar. Dios entiende la intención del corazón cuando usted da, y de seguro no va a cosechar cuando su intención es simplemente enriquecerse. Y muchas iglesias dan mucho énfasis a eso. El corazón del Señor es de prosperar a su iglesia, de bendecirnos de manera integral, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida de negocio. Él quiere bendecirnos y nos va a bendecir, pero no cuando se hace mucho énfasis solo en un punto y se llega a trastocar el Evangelio de tal forma que ya se pierde lo que en verdad es. Y a la verdad el mundo no está tan endurecido al Evangelio, pero muchas veces no es atraído porque muchas veces somos pésimos vendedores del Evangelio. Muchas veces cuando usted va a vender un producto, usted tiene que conocer bien lo que va a vender, porque si no, esa persona puede coger y decirle, a ver, pero ¿y esto para qué sirve? Y esto que aquí, ¿qué pasó? Que a la persona ya que me compró no le resultó, y usted tiene que tener los suficientes argumentos para defender el producto que usted está vendiendo. Más aún cuando usted comparte el Evangelio y viene una persona y le puede decir, a ver, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué se diezma? ¿Y por qué se hace esto? ¿Y por qué se hace aquello? Y si usted se queda callado, o peor aún, si usted ha sido de mal testimonio, entonces usted va a perder ese poder de influenciar la vida de esa persona. Somos malos vendedores del Evangelio porque no estamos conscientes de lo que en verdad es. Para esto estuve buscando un concepto y me encontré con este. Dice, ¿qué es el Evangelio? Jesucristo lo dio claramente, son buenas nuevas de salvación. Y encontré un concepto que me pareció llamativo. Dice, el Evangelio es una oferta de salvación de parte de Dios para el hombre que pecó contra Él, y se hace énfasis en que pecó contra Él para presentar de manera correcta que la santidad de Dios
fue violada y que necesita ser restaurada a través de Jesucristo. Inmediatamente el Evangelio es mi vida aceptando ese regalo de salvación que viene a través de Jesucristo. Y muchas veces en eso caemos en una falla nosotros como cristianos, que presentamos el Evangelio de la manera equivocada, presentándolo directamente como una oferta de salir de todos tus problemas, o que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Estás en pobreza, ven, Dios te va a prosperar y te va a sacar ese sitio de escasez que vives, o Dios te va a sanar de esa enfermedad que tienes, o Dios te va a hacer esto y aquello, y a prometer cosas dejando a un lado lo principal. Es hacerle ver a esa persona que es un pecador y que necesita arrepentimiento. Eso es lo central. De ahí que Dios lo puede sanar, de que Dios lo va a prosperar, de que Dios le va a ayudar en sus problemas. Es verdad, Dios interviene porque lo hace su Hijo. Pero no vendamos o no transmitamos ese mal concepto de dar, como quien dice, una pastillita mágica que solucione los problemas de todas las personas. Y en esto yo creo que es importante entender la seriedad del pecado para Dios. Si el pecado no fuera tan serio para Dios, Él no hubiera dado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Si el pecado no fuera tan serio para Dios, Él simplemente lo pudo haber perdonado. Pero Él sacrificó lo más importante para Él, para que usted y yo podamos entender que para Dios el pecado es algo serio. Pablo entendió la importancia del Evangelio. Quisiera que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4. Pablo quiso hacer y transmitir de manera correcta como él había recibido el Evangelio, dando a entender que el corazón del Evangelio es ese sacrificio expiatorio cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario. El Evangelio no es más que transmitir de la manera correcta como usted y yo hemos conocido a nuestro Dios. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad hasta el día de hoy. No solamente las personas que estamos acá al frente o siendo un líder o que lleva una palabra, una célula, no. Cada uno tenemos la responsabilidad delante de Dios de poder transmitir de la manera correcta de lo que es el Evangelio a aquellas personas que tenemos contacto. No solamente, como les había comentado, con nuestras palabras o dando buenos versículos bíblicos que puedan impactar esa vida, sino a través de nuestro testimonio, que sea veraz, que nosotros podamos ver, wow, yo sé, tú eras así, tú eras asado, y ahora ya no eres así. Wow, yo sé que tenías problemas matrimoniales muy fuertes, que estabas a punto de divorciarte, y ahora, wow, veo tu matrimonio restaurado. Yo sé que tú tenías problemas con tus hijos, que estaban por irse, uno estaba en droga, pero wow, ahora lo veo a este chico trabajando, lo veo mejor. Eso está buscando, y esa es nuestra responsabilidad, demostrar al mundo, demostrar a las personas que el poder del Evangelio sigue transformando la vida de cada uno de nosotros. Charles Spurgeon, un escritor famoso, dijo: el corazón del Evangelio es la redención, y la esencia de la redención es el sacrificio expiatorio de Cristo. Los que predican esta verdad, predican el Evangelio. Pero el que no predica sobre esto, independientemente de cualquier otra cosa que enseñe, ha perdido el alma y la esencia del mensaje divino. Quisiera que me acompañe, yo voy a leer lo que dice Gálatas 1, versos del 8 al 11. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuán importante es predicar el Evangelio de la manera como nosotros lo hemos recibido. Allá afuera hay muchas religiones y muchas sectas que son simpatizantes del mensaje de Jesucristo, que conocen todos los principios y les agrada toda y cada una de las cosas que muchas veces en una iglesia cristiana se habla y se dice y cómo se maneja. Pero cuando usted dice o usted menciona a la persona de Jesucristo, muchos de ellos tienen una diferente opinión acerca de él. Unos dicen que es verdad, fue un profeta, fue verdad, una persona ungida, una persona que fue ejemplo a seguir. Pero cuando decimos nosotros como cristianos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios mismo, ahí es cuando la mayoría de esas religiones o sectas dicen, wow, ya esto de aquí ya no me gustó. Porque siempre el punto que quiebra, que rompe o que hace la diferencia entre el Evangelio de verdad y cualquier otra cosa que se parezca al Evangelio es Jesucristo. Si usted acepta esas dos verdades, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó por usted y por mí, ese es el Evangelio de Dios. La segunda cosa que quisiera compartirles es cómo se vive una vida transformada por el Evangelio. Porque el mundo dice no solamente necesita escuchar el Evangelio, el mundo necesita también ver el Evangelio. Hay muchas cositas y obstáculos en nuestra vida como cristianos que no nos permiten y se hacen obstáculos en nuestra vida para poder vivir una vida transformada. Y voy a empezar por esos tres obstáculos. El primero de ellos es que no entendemos los componentes básicos del Evangelio. Perdón incondicional, amor fraternal, compasión y tener un mayor concepto del otro que de sí mismos. Cuando nosotros como cristianos no entendemos que parte de la vida como cristianos, que parte de ese Evangelio son estos componentes fundamentales, entonces puede ser un obstáculo que no nos permita vivir una vida transformada por el Evangelio. El segundo punto, ya lo había mencionado, son los malos testimonios o las apariencias que se sabe vivir en ciertas personas que dicen, llamándose cristianos, pero que viven una vida muy cómoda, que viven una vida muy tolerante, a decir, sí, yo soy cristiano, voy a una iglesia, sí, me gusta escuchar la palabra del Señor, pero de vez en cuando igual te sabes que moja la gargantita, pues no, un six-pack, una heladita. Y ellos dicen, sí, o sea, yo sé, Jesucristo, sí, es muy bonito todo, pero tranquilo, o sea, tampoco para tanto. Otras personas pueden decir, sí, es verdad, yo soy cristiano, sí, pero es que para hacer los negocios y para hacer ventas, ¿sabes? Hay que dar eso va por debajo, hay que pasar un billetito por ahí, pero usted sabe, o sea, Dios entiende que vivimos en un país corrupto, ¿verdad? No, Dios no juega de esa manera. Muchas personas viven a través de apariencias y muchas personas piensan que el ser cristiano netamente es vivir una vida un poco moral, vivir una vida tranquila, que mis hijos sean lo más honestos posible, que mi esposa sea lo más sumisa y lo más tranquila posible. Entonces eso ya para mí es que yo tengo una vida cristiana. Pero Jesucristo vino a enseñarnos que nosotros no podemos vivir vidas de apariencias. Y el tercero que se está viviendo como un gran obstáculo es el individualismo. Estamos viviendo en un mundo muy egoísta en la actualidad. Recuérdense los tiempos de Jesús. Cuando estuvo la iglesia primitiva, dice que estaban todos unánimes, vivían en comunidades pequeñas. Y cuando alguien tenía la necesidad de ir a buscar un pan o a pedir habitación a un lugar, esa persona tenía la desesperación de poderle dar y
Y dice que hay una ocasión que dice que tuvo que ir a pedirle pan al vecino porque había llegado a su hogar alguien de la comunidad y esa persona no tenía que darle. Pero tenían ese amor mutuo. Dice que no tenían necesidad el uno del otro, que si el otro estaba pasando por necesidad, la comunidad o el otro hermano vendía lo que tenía y se lo daba a la otra persona. Pero hoy día, ser de esa manera nos torna bastante difícil para muchos de nosotros, despojarnos de lo que es nuestro, según nosotros, y dárselo a alguien que tiene una necesidad. Difícil, pero si no vivimos el Evangelio de esa manera, va a ser difícil, porque allá arriba va a ser diferente. Y para decir cómo podemos vivir una vida cristiana, hay muchísimo y hay suficiente información en la palabra de Dios que tranquilamente podemos ir a diferentes puntos de la Biblia y encontrarnos con cómo podemos vivir una vida como a Dios le agrada. El primer y gran ejemplo es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó un ejemplo de vida de tal manera que nosotros simplemente al leer su palabra y al ver lo que dijo, al escuchar lo que compartía, al ver sus reacciones, podemos decir, wow, de esa manera yo puedo vivir una vida transformada por el Evangelio. Pero dice, bueno, usted mi hermano me la está poniendo muy difícil, él es el Hijo de Dios, no pecó. Ok, bajemos un poquito de nivel. La vida de Pablo, un hombre que conocedor de muchas palabras, conocedor de muchas cosas, que tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida fue transformada de manera radical. Este hombre demostró que a pesar de que lo apedreaban, a pesar de que lo vivían haciendo y deshaciendo, esa persona demostró y manifestó muchas cosas que podemos imitar para vivir una vida como a Dios le agrada. Lo que ya habíamos mencionado, la iglesia primitiva era otro de estos ejemplos, que ya ella no me puede decir que eran unas personas sobrenaturales, sino eran personas comunes como usted y yo, que ellos demostraron a través de su comportamiento cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Él. Pero hoy vamos a también hablar un poquito acerca de lo que es el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. No vamos a llegar a hacer todos los capítulos de todos los puntos, pero uno que otro me llamó la atención y es lo que lo quiero compartir, los cuales podemos aprender más de cómo vivir una vida transformada por el Evangelio. Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo capítulo 5, verso 3, inicia el primer punto que voy a compartir. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Muchas veces a un malentendido dentro de la misma congregación lo que significa vivir en pobreza de espíritu. Muchas veces he escuchado que dice la gente que es muy humilde de condición social, no es que yo tengo que vestirme así porque tengo que ser pobre en espíritu, mi hermano. Y ha malentendido y piensa que la gente o las iglesias deben estar llenas de gente pobre de condición económica. Y han malentendido pensando que eso es lo que habla la palabra, cuando no es eso. La pobreza de espíritu se refiere a que usted y yo no somos suficientes para llegar a alcanzar la salvación por nosotros mismos. Tenemos la necesidad imperativa de que Él llene nuestro espíritu, que nada de lo que podamos hacer, de nada de lo que podamos tener, puede acercarnos de tal manera a la presencia de Dios como es netamente vivir a través de una pobreza de espíritu. Necesitamos entender de que la humildad, que es lo que produce la pobreza de espíritu, que usted y yo somos necesitados delante de Dios, que por más conocimiento que usted y yo podamos tener de cualquier cosa, de la palabra, que podamos tener de cualquier cosa, de cualquier conocimiento secular, simplemente delante de nuestro Dios somos pobres en espíritu. Pablo lo decía, yo he ganado todo y lo tengo por basura con tal de llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Es contrario netamente a la pobreza de espíritu, al orgullo espiritual que muchas veces siervos y hijos de Dios, muchas veces delante de un púlpito, tienden que parecen que ya no les aguanta la emoción porque piensan que son muy conocedores de la palabra de Dios.
Y es verdad, está muy bien conocer. Pero aún así, con tanto conocimiento, nuestra humildad y nuestra humillación debe estar delante de los pies del Señor. Quisiera compartirles algo que me ayuden leyendo, que está en Lucas 17:10. Lucas 17:10. Debemos recordar que cuando nosotros pensamos que el humillarnos es algo que no va con nosotros, debemos recordar lo que hizo Jesucristo. El nivel de humillación que tuvo Jesús en la cruz del Calvario, y el cual se humilló hasta lo sumo, dice, con tal de que usted y yo seamos salvos. Lucas 17:10, si alguien lo tiene, me ayuda. Esto expresa el corazón de Jesús, diciendo para que nadie se jacte, como bien dice. Porque dice que aun si hubiéramos hecho todo lo que el Señor nos encomendó hacer como propósito de vida a nosotros, hubiéramos ganado, si usted yo a través de la vida de mi hermano Dainer voy a ganar 10,000 personas para mi reino. Dainer simplemente puede acercarse el día de que Dios lo llame a su presencia y decirle: Señor, siervo inútil, porque solo lo que me dijiste que haga, eso hice. Oye, pero ganó 10,000 personas, llenaba estadios, se transformaba la gente escuchándole hablar a Dainer. Delante de mí dice, tiene que decir así: siervo inútil soy, solo lo que me dijiste que haga, eso hice. Eso nos hace entender que Jesucristo nos quiere tener en un grado de pobreza espiritual, pero no me malentienda, como le dije, la pobreza espiritual no habla del sector económico, habla de nuestra condición de decir: Señor, continuamente soy dependiente de ti. Lo que soy, lo que tengo, lo que puedo hacer es porque tú estás en mí, nada más. Lo segundo que encuentro en una de las bienaventuranzas es en Mateo 5, del 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, escuche esta parte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuán importante es que vean en nuestra vida lo que Dios ha hecho a través de su palabra y a través del Evangelio en la vida de un cristiano. No es suficiente simplemente conocer mucho de Biblia. No es suficiente solamente predicar bonito o saberse media Biblia. Es necesario, es imperativo que vean, que se vea en nuestra vida algo visible de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en su matrimonio, con sus hijos, con su familia. Porque recuerde que es fácil muchas veces que dentro de una iglesia se vea lo que Dios ha hecho, porque venimos cubiertos con esa apariencia espiritual de caminar como que más ligero y venir bien tuneaditos y cosas por el estilo. Pero allá afuera necesitan verlo. Cuando usted va a comprar una tienda, cuando usted está hablando con su esposa y medio barrio le escucha, ahí necesitan verlo. Que hay algo diferente en su vida, que hay algo diferente en su matrimonio. Y el tercer punto, para terminar, dice: cómo yo vivo el Evangelio en mi vida de negocio. Algo que Nante compartía era lo que está en Filipenses 3, 7 al 8, que dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como basura, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la actualidad, mis hermanos, tristemente no se ve este tipo de expresiones y no se ve mucha diferencia entre la vida de un profesional cristiano, de un trabajador cristiano y un no cristiano. En la antigüedad, hace algunos años, los empresarios mismos buscaban a personas cristianas porque decían que eran las más trabajadoras, las más honestas, las más puntuales. Pero en la actualidad muchas veces ya no se las busca. Dice, uy, no, mire, tráeme a alguien normalito, porque esos hermanitos se ponen a leer la Biblia, se ponen a predicar aquí a la gente. Usted mira, hermano, ¿qué tiene de malo que prediquen a la gente? Está bien, en su hora de almuerzo, pero no durante las horas de trabajo. O porque simplemente usted es cristiano y comienza a decirle que usted sabe que estoy por pruebas y aflicciones y que por eso no puedo llegar temprano al trabajo. No, muchas veces pecamos por ser piedra de tropiezo aún hasta en nuestras vidas de trabajo. No se ve una diferencia en los negocios cristianos y no. Porque uno piensa que el empresario cristiano debe tener una cosmovisión un poco más amplia, debe ser, se supone, mucho más honesto que el no cristiano, debe ser una persona que haga las cosas correctas, que paga sus impuestos de la manera correcta. Eso es uno lo que piensa, pero muchas veces el empresario cristiano y el no cristiano parecen la misma cosa. Porque todos andamos en búsqueda de las 5 P del éxito: prosperidad, posición, poder, prestigio y placer. Y usted me dirá que usted no quiere prosperar, que usted no quiere tener éxito, ¿sí? Pero vámonos a lo que decía este hombre Pablo, es lo cual nosotros debemos entender. Ya usted, Hugo Guerrero, Arturo Palacio, ya usted ya no es suyo. Ya usted ya no es su dueño, ya su negocio no es suyo, le pertenece a Dios. Y si usted dice que eso es de Dios, si en algún momento Dios le pide a usted algo de su negocio o algo de su vida, ¿usted estaría dispuesto a darle? A declarar lo que Pablo dice. ¿Sabe qué? Para mí todo eso es basura. Para mí todo eso es basura, a mí no me interesa. Uy, no, hermano, le bien. Pero Pablo tenía bien claro lo que era para él Jesús y lo que era más importante en su vida. Yo ya no tengo que ver a las personas de que van a mi negocio o a mi empresa como según la carne, muchas veces lo vemos. Cuando entra una persona a su negocio o a su empresa, usted dice, wow, ¿cuánto le podré sacar a este panita? Se lo ve medio billeteadito, hermano. Aquí lo entucamos bonito. Pero muchas veces, y les cuento que yo tengo negocio, por eso es que ese era mi viejo yo. Pero ahora debemos entender de manera diferente. Y en esta semana el Señor me permitió experimentar eso en mi vida, ¿verdad? Me había olvidado de algo tan importante y tan vital que Dios puede hacer conmigo a través de una persona con la cual yo tengo contacto. A esa persona, para mí, Dios me cambió en esta misma semana o me recordó que yo podía hacer más por esa persona que ofrecerle un servicio de mi negocio. Yo podía orar por esa persona. Yo podía procurar, si tengo la oportunidad de conversar, de interactuar con esa persona, de compartirle algo de la palabra, de aconsejarle, de poderle compartir un versículo de la palabra, de decirle, wow, oye, si necesitas oración, avísame. Oramos aquí por cualquier cosa, pues estás enfermo, tienes algún problema, avísanos. Eso puedo hacer por la persona que llega a mi negocio. Y Dios me va a permitir no solamente hacer eso, sino que a más de eso, Dios le va a permitir a usted ganar un medio a través de esa persona. Porque Dios le va a bendecir. Pero nuestra prioridad no debe ser el hacer simplemente dinero, sino lo más importante, que siempre ha sido para Dios, son las almas de aquellas personas que llegan a su vida, que tiene usted contacto a través de sus redes sociales,
que puede llegar con un mensaje, no solamente haciendo un videíto sin sentido muchas veces, sino también compartiendo en esos videos, en esas historias, en esas cositas que hacen en internet. También pueden predicar, pueden enseñar un mensaje de la palabra de Dios, sin irnos al tema religioso. Cuidado, vaya a pensar que dice ya el hermano está hecho religioso y quiere que todo ponga gloria a Dios y aleluya. No, Dios nos ha dado sabiduría para que a través de lo que Dios pone en nuestra mano podamos predicar su palabra de la manera adecuada y preocuparnos por lo que en verdad importa para Él, que otros lleguen al conocimiento de su palabra. Si no entendemos o si no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros, probablemente vamos a tener dificultades en responder a vivir una vida que refleje el Evangelio. En verdad, el deseo de mi corazón en esta mañana es que Dios ponga convicción en cada una de sus vidas y que a través de entender lo que en verdad significa para Él el Evangelio, usted pueda cambiar su perspectiva en este mes, en este año, que ha pasado tantas necesidades. Hemos vivido a través de una crisis terrible a nivel mundial y muchos de los cristianos lo que hemos hecho muchas veces es retroceder y acurrucar a los nuestros y decirle, con tal de que yo y los míos estemos bien y que por internet puedo orar por los hermanos, aleluya, ya hice mi parte. Pero no, hay mucha necesidad allá afuera. Y si tenemos redes sociales, si Dios nos ha abierto la oportunidad de tener tantas cosas que pueden llegar a impactar la vida de otras personas, entonces yo creo que como cristianos debemos hacerlo. Usted tiene gente conocida, gente que no conoce, procure hablar con ellos, procure orar por ellos, procure sembrarle la palabra de Dios, porque esa es la centralidad de Jesucristo. Jesucristo vino aquí a buscar a los perdidos, a los que tenían necesidad de un Salvador. Póngase de pie, mis hermanos, en esta mañana.